hermanos, nuevamente aquí con ustedes para compartir hoy, Viernes Santo, el devocional de este día, que es alusivo a la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y vamos a leerlos desde el versículo 32 al versículo 43. Y dice así la palabra del Señor. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Qué escena, ¿verdad? Allí, en el monte de la Calavera, había una multitud de gente insultando, burlándose de Jesús, soldados, un grupo de mujeres al pie de la cruz, relata el Evangelio según San Juan, y él mismo dice que estaba allí el discípulo amado, y junto a Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda, dos condenados a muerte, dos delincuentes que habían hecho en su vida cosas muy malas. Uno de ellos toma una decisión que transforma su vida eterna. El otro toma una decisión también que lo condena. Vemos que la gracia de Dios se revela en su disposición de recibir en su reino a la persona que sea y en cualquier momento, aún en los momentos cercanos a la muerte. Vemos aquí en este pasaje que el ladrón que se arrepintió, aquel que justificó que ellos dos merecían morir, pero no Jesús, no tenía absolutamente nada que ofrecer al Señor. No había hecho ninguna buena obra, ningún servicio fiel, tampoco había sido bautizado. Pero en su condición de impotencia absoluta, lo único que podía hacer allí colgado del madero era creer. Y fue precisamente lo que hizo. Porque era todo lo que necesitaba, pues tener fe en Cristo es lo único que se necesita para ser salvo. Aunque ambos ladrones crucificados comenzaron en un principio a insultarlo, según relata Mateo en el capítulo 27, versículo 44, mientras transcurrían aquellos agonizantes minutos, uno de ellos recapacitó. Sus ataques al Salvador ahora se transformaron en una censura al otro criminal y luego en una defensa a Jesús, en el reconocimiento de su propia culpa y en el ruego de tener un lugar en el reino de Cristo. ¿Qué fue lo que convirtió a este burlador en un creyente? En solo un instante. Si tenía poco conocimiento previo de Jesús, fueron precisamente las burlas de la muchedumbre lo que le dieron a este hombre la información que necesitaba para ser salvo. Los despectivos espectadores que acusaban a Jesús de ser exactamente quien era, el rey de Israel, presentó a este hombre
a ese que tenía al lado, al hombre justo. Mientras el condenado veía y escuchaba, se volvió con fe a aquel que podía salvarlo, a aquel que estaba muriendo por él. Por eso clamó: Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero estar contigo. Y Jesús, viendo la fe de este hombre, en ese último momento le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel día, en aquella colina, un hombre murió en su pecado. Un hombre en el centro, un hombre con mayúsculas, murió por el pecado. Y otro hombre, al otro lado de Jesús, fue salvo de su pecado. Solamente hay dos respuestas ante la muerte inminente. Podemos aceptar o rechazar el pago expiatorio de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo responderemos nosotros? Oremos en este día por aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Clamemos para que la palabra de Dios toque sus corazones y ellos también puedan, como este hombre, aunque sea a último momento, recibir la salvación por la fe en Cristo Jesús. Oremos por ellos. Amén. Padre de amor, te damos gracias. Gracias por ese sacrificio hecho en la cruz a favor nuestro. Gracias porque lo hiciste por amor. Gracias, Señor, por este relato. Gracias porque a último momento, hasta último momento, tú tienes misericordia de aquel que se arrepiente. Amén. Oh Santo Señor, por eso en esta hora rogamos por muchos que todavía no te conocen y quizás en el lecho de muerte puedan recordar alguna vez que alguien le habló de ti y que puedan arrepentirse y volverse a ti. Oh Santo Señor, gracias, gracias, gracias por ese día en que cada uno de nosotros te conocimos, Señor. Gracias porque cuando nos arrepentimos y te recibimos como Señor y Salvador, tenemos la salvación eterna. Bendito es tu nombre, en ti esperamos, en ti confiamos y a ti te agradecemos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Y mañana, sábado, vamos a tener la vigilia de oración desde nuestros hogares a partir de las 21 horas. Amén. Así que vamos a orar juntos en familia. Dios te bendiga.